Buenas noches Cuba, buenas noches Miami. ¿Qué tal amigos? Gracias por sintonizar este programa que se origina desde los estudios de la poderosa 670 para escuchar las voces de los que luchan pacíficamente dentro de la sociedad cubana. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy con Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Carlos. Aquí estamos en el aire con un nuevo programa de La Voz de la Oposición en Cuba por las ondas de La Poderosa, y este es el programa de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos los miembros de la Fundación Rescate Jurídico, Carmen Álvarez, Rubén López Castro y yo, Santiago Álvarez, que les habla, con nuestro invitado especial nuevamente, el dirigente del partido Pedro Luis Voltiel de la oposición cubana, Félix Navarro, que va a volver a dirigir sus palabras hacia el exilio y hacia Cuba. Gracias, Félix, por compartir con nosotros. Y bueno, siempre es muy interesante escucharte porque tú desde hace mucho, pero mucho rato estás en la primera línea de fuego. Buenas noches, Félix. Sí, buenas noches, hermano mío. Buenas noches a usted y a la multimillonaria audiencia de este programa La Voz de la Oposición, que a través de las ondas libres de la poderosa 670 en Miami llega a muchos, no solo aquí en el sur de la Florida, como bien ustedes lo presentan, desde Orlando hasta Los Cayos y algo más, allá en Cuba, en Cubita la Bella, la Cuba que ha destruido esta tiranía desde el año 59 hasta el momento en que estamos viviendo, pero allá se le escucha con mucha nitidez y es un gran horario de espera por parte de los oyentes, puesto que a través de esta emisora se denuncia y se va conociendo todo lo que va armando la tiranía para seguir oprimiendo a nuestro pueblo. Así que un abrazo para usted y para todos los que nos están escuchando. Bueno, Félix, tú llevas varios días aquí en Miami y te vas, según no recuerdo, el 27 de junio de este mes, ¿no? Así mismo, 27 de junio. Tiene usted mejor memoria que lo que uno puede imaginar. Y bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido toda esta estancia aquí? ¿Cómo la valoras? Bueno, mire, usted sabe que yo no quería venir. Yo no quería venir al exilio, no por temor a otra cosa, sino por no estar fuera de mi patria. Pero no pude vencer los argumentos que quien preside la Fundación Rescate Jurídico, nuestro hermano, este gran patriota cubano, Santiago Álvarez Fernández Magriñá, nos convenció de que había que venir. Y realmente los argumentos que usó Santiago para convencerme, así como algunos otros hermanos del Partido por la Democracia, Pedro Luis Voltiel, allá en Cuba, esos argumentos se quedaron por debajo de la realidad. Al llegar aquí hemos notado ese calor humano que no tenemos en Cuba. En Cuba, dentro de la militancia de las organizaciones contestatarias, sí hay mucho amor, mucha unidad, mucho calor, pero cuando sales ya y te enfrentas a la realidad, la tiranía es demasiado visible y está detrás de cada uno de nosotros. Ahora, en el exilio esto es maravilloso. Nunca imaginé que los hermanos que habían venido antes que yo a este lugar decían toda la verdad. Y considero que no debe dejar un cubano, y fundamentalmente aquellos que están formando parte de las diferentes organizaciones contestatarias, de venir aquí a Miami siempre que tengan la posibilidad de que alguien los invite. Porque es una experiencia maravillosa. No solo para ver materialmente las cosas que ves, las calles limpias, las calles pavimentadas, la belleza de cada uno de los lugares, hasta el césped de cada una de las áreas verdes, no, para que puedan palpar el amor que tienen los cubanos que han tenido que venir al exilio y el amor que sienten por los que estamos dentro y por ese sufrimiento del pueblo y esa tiranía que los oprime. Están en cada minuto pensando en Cuba, dando los mejores esfuerzos, dando los mejores pasos y trabajando en aras de acabar con la tiranía. No es que haya un baño de sangre, aquí estos hermanos lo que quieren es que ponga fin a la familia Castro, que desde el año 59 está rigiendo los destinos. Que podamos ir a unas elecciones generales libres y multipartidistas, donde la familia Castro ni el Partido Comunista tengan que estar presentes. Ya durante tantos años han estado y han convertido a Cuba en el hazmerreír del mundo, en la economía más inútil del mundo y ensangrentado y dividido la familia cubana. Es lo que queremos nosotros los de allá y lo estamos viendo que dentro de Estados Unidos, fundamentalmente este exilio en la Florida, en el sur de los Estados Unidos,
quieren lo mismo que queremos nosotros. Y es algo muy importante porque de esta misma forma que tú lo estás viendo, te estás dando cuenta de que el régimen utiliza toda su artimaña, todos sus medios, sus recursos, la prensa escrita, radial y televisada, para desacreditar a los que están dentro de Cuba y desacreditar a los que están en el exilio. Todos somos un solo pueblo y queremos lo mismo para Cuba. El fin del castrismo y una era donde podamos en muy poco tiempo revertir todas estas derrotas y toda esta destrucción en la que se ha convertido la nación cubana. Bueno, Félix, tú has sido invitado por la Fundación Rescate Jurídico y tengo en esta parte que preguntarle a Santiago, a Carmen, a Rubén, ¿qué piensan de ti el haberte conocido? Bueno, lo voy a decir yo. Yo he podido tratar por suerte a muchos disidentes, no, opositores, enemigos del régimen que han venido a visitarnos. Y cada vez que me reúno con uno, cojo más fuerza, me da más honor reunirme con ellos. Para mí, reunirme con ellos, hablar con ellos, compartir con ellos es lo que me mantiene la fe en que Cuba será libre gracias a los esfuerzos de los cubanos que viven en nuestra patria con los que vivimos fuera de Cuba. Santiago, Félix fue la figura principal de la gala que efectuó la Fundación Rescate Jurídico el pasado 19 de mayo. Félix habló allí en este acto y Félix, en esta gala tuviste que había un amplio sector del exilio, también un amplio sector de la oposición dentro de Cuba que tienen diferentes puntos de vista. No todo el mundo piensa igual sobre el presente y el futuro de Cuba. ¿Qué te pareció esta gala? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos. Bueno, figúrate, cuando yo vi que uno de los principales que íbamos a hablar allí aquella noche, que fue el 19 de mayo, pensé que no iba a poder elaborar alguna palabra, puesto que nunca había estado en un lugar donde tantas personas convergieran para escuchar a alguien. Y bueno, no tenemos dotes de orador ni nada por el estilo, pero bueno, dijimos lo que sentíamos. En primer lugar, que veníamos a tierras de libertad para tomar experiencia, para confraternizar los de aquí. Pero me ha llamado mucho la atención la acogida que tuvimos en ese lugar y el respaldo que la Fundación Rescate Jurídico tiene en este lugar del mundo. Aquello no cabía una persona más. Fíjate que yo no conozco bien las dimensiones del local desde el punto de vista de la cantidad de mesas, pero allí no se podía caminar. Había 56 mesas y se vendieron más de 560 asientos, que es lo que había allí. No, increíble. Y asistieron más de 525. No se podía caminar y eso dice mucho de lo que representa para el cubano de Cuba y el cubano que vive en el exilio la Fundación Rescate Jurídico, que es una organización sin fines de lucro, pero que me llama mucho la atención, hermanos, que a veces algunas personas que no han viajado al exterior nos dicen allá, tienes que tener cuidado porque cuando llegues allí te vas a encontrar un grupo de personas que no van a querer que tú hables con los demás. Eso no ha sido así. Fíjense que yo he tenido la posibilidad de entrevistarme con todo el que ha querido aquí, de las diferentes aristas del pensamiento político, y en ningún momento la Fundación Rescate Jurídico y mucho menos su líder, el compatriota Santiago Álvarez Fernández Magriñá, no nos ha puesto obstáculos en lo más mínimo. Fíjense que hacía varios días que no conversábamos con él y hoy estamos, gracias a Dios, de nuevo en este programa. Esas son cosas que no podemos olvidar y queremos resaltarla en un programa como este, La Voz de la Oposición, que se escucha tanto en Cuba, para que nuestros hermanos allá que nos están escuchando estén claros del papel que juega la Fundación Rescate Jurídico por el bien de la nación cubana. Bueno, yo te decía que en esta gala y en la práctica, las personas que viven aquí en Miami, todo el mundo tiene un punto de vista sobre el presente y el futuro de Cuba, y también esto se palpa en la oposición allí en Cuba y lo palpaste en las personas que estaban presentes allí, ¿no? Sí, cómo no, desde la llegada, aquello fue tremendo. Iba a comenzar ya la gala y todavía yo estaba conversando con hermanos, con compatriotas allí en el lobby del lugar, tomando impresiones, haciéndonos preguntas, tomando impresiones para la televisión y la radio de diversas emisoras y canales aquí del sur de la Florida, y no vi en ningún momento aquello de que mirarte por encima del hombro, sino que todos te miraban con una sinceridad y una sencillez muy grande y te ofrecían lo mejor que podían dar de cada uno de ellos y de compartir ese momento. Así que me llevo eso como algo indeleble para podérselo contar y reflejar a mis hermanos de Cuba y especialmente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Yo quiero resaltar que Félix se ha dado una cuenta muy clara
ha sido la visión de Félix cuando ha dicho que nosotros tenemos buenas relaciones. La Fundación Rescate Jurídico, verdaderamente, lo único que quiere es la libertad de nuestra patria. No imponemos condiciones, no imponemos ni siquiera puntos de vista de lucha para la libertad de nuestra patria. Lo único que queremos es que seamos más tolerantes con los otros opositores y que nos olvidemos, no queremos ser una oposición de odio, como digamos los musulmanes del ISIS. No todos los musulmanes son iguales, que trabajan y luchan por odio. Nosotros no luchamos por odio. Nosotros luchamos porque vamos a Cuba y queremos la libertad de nuestra patria. Bueno, hay que decir que estamos hablando con Félix Navarro, educador, maestro de profesión, y Rubén López Castro. Félix, atendiendo a toda esta experiencia que tú tienes en el magisterio, quería hacerte una pregunta. Carlos, yo quisiera hacerle una pregunta a Félix. Usted como maestro, educador, ¿cómo usted ve la educación en Cuba hoy y cómo la ve en un futuro? Bueno, a mí el futuro nunca se me ha olvidado. Yo fui maestro por muchos años, en la primaria, en la enseñanza primaria, pero terminé en la secundaria básica, la enseñanza media básica. La educación en Cuba actual la veo con tremenda tristeza, puesto que la joven generación cubana, la que está en las aulas en estos momentos, recibiendo las enseñanzas, lamentablemente no es la mejor, a pesar de que el rey hacer creer esa baja calidad al embargo que se mantiene contra ellos, que hay carencias materiales. Eso no es cierto. Lo que pasa es que en Cuba no hay ninguna acción que se desarrolle por tantos años que tenga éxito. En Cuba una paladar o una cafetería tiene tremendo éxito, pero a las 48 horas ya aquello empieza a declinar. Tablilla que estaba llena de productos para expender, ya de 20 ya quedan en 8, y cuando pasan 72 horas prácticamente se cierra. Quiere decir que en Cuba no hay amor para trabajar, no hay inspiración para hacer las cosas bien, y lamentablemente las nuevas generaciones están recibiendo una de las peores enseñanzas que toda Latinoamérica está recibiendo un niño. Y eso es lamentable. La futura, sabemos que Cuba va a resurgir como ave fénix con nuevos bríos, porque hay muchos cubanos en el exilio con tremenda experiencia y en todos los órdenes, y en la educación no faltarán. Por lo tanto, el futuro va a ser promisorio. Interesante que toquemos este tema casi al final de este segmento, porque es una desgracia lo que está pasando allí en Cuba, las malas palabras, cómo se gritan la gente, la moral social está en el piso, pero bueno, ya tú lo decías, al final del túnel habrá una luz y hay que esperar que las cosas cambien. Así mismo, hermano mío. Así que bueno, no nos asombremos de lo que en lo que falta de año avancemos. Se van a asombrar mucho de lo que vamos a avanzar, no solo el Partido por la Democracia, pero Luis Huitel, sino todas las organizaciones en Cuba. Se está trabajando fuerte para lograr un frente común y estamos casi al lograrlo. Y cuando esto ocurra, creo que los suplicios, vamos a contar la historia, lo que ha pasado, pero ya como historia tal, no como historia presente. Bueno, vamos a detener la conversación por un momento y cuando regresemos vamos a seguir abordando temas de la Cuba de hoy y del futuro. Está con nosotros Félix Navarro. Seguimos nuestro diálogo franco y abierto con Félix Navarro, preso político del Grupo de los 75, condenado a 25 años de prisión en la llamada Primavera Negra y fundador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Félix está de visita aquí en Miami, invitado por la Fundación Rescate Jurídico, y bueno, en todo este tiempo son innumerables. Y bueno, en todo este tiempo son innumerables las entrevistas, conferencias, charlas que ha dado Félix, quien por cierto, tú estás aquí no solo representando al partido, sino al proyecto Cuba Decide. Así mismo, hermano mío. Y a cuanto proyecto en Cuba o en el exilio salga a la palestra para poner fin al totalitarismo en Cuba, porque soy de la opinión, hermano, de que todos los caminos conducen a Roma y no sabemos cuál es el que más rápido va a llegar a esa ciudad.
Por lo tanto, todo lo que no sea pactar con la tiranía, con el dictador, nosotros lo apoyaremos, estudiaremos primero sus puntos de vista y después, si no tiene esa situación, lo apoyaremos. Y Félix, para los que no conocen sobre este proyecto, ¿qué propuesta es la que tienen concretamente? Bueno, se está trabajando quizás un poco sin dar muchos detalles, hermano, puesto que es un proyecto que comienza, es un proyecto que tiene como fundamental tarea ir a un plebiscito, algo que no aparece en las leyes cubanas, pero que está en las decisiones. El plebiscito es una decisión de la ciudadanía de cualquier país y nosotros estamos trabajando en base a garantizar que el pueblo comprenda que esta es una vía muy efectiva. Dejaría sin respuesta al mundo entero que apoya a aquellos que apoyan a la tiranía, los dejaría sin respuesta, puesto que como tal es con buscar la voluntad del pueblo. Y tenemos ya una pregunta, la pregunta no quiero abordarla en este programa, pero sí te prometo que en uno de los primeros programas radiales que hagamos, para dar a conocer específicamente, divulgar la pregunta que le vamos a hacer a ese pueblo, una pregunta que estamos convencidos que no va a haber nadie que esté en desacuerdo, nadie que tenga ideas de que debe regir en Cuba un sistema democrático. Nadie va a estar en contra de la pregunta que tenemos ya preparada, pero que no le estamos dando esa divulgación. Pero sí es la voluntad del pueblo, la voluntad de ese pueblo que a través de los años no ha podido ejercerla o demostrarla, pero que hasta el propio presidente de los CDR, de los comités de chivatos de las cuadras, se quedaría sin argumento ninguno si dijera que esa pregunta tiene algo para arrancarle del alma, el corazón a los dictadores de Cuba. Entonces lo que ustedes están sometiendo es una pregunta o votación popular, que es lo que es un plebiscito, que tiene que contar con el apoyo del pueblo a una determinada causa. Queremos ir a un plebiscito, donde hay una sola pregunta, para responder sí o no. Es lo que hay. ¿Y esto cuándo sería presentado, Félix? Bueno, no puedo adelantar porque, bueno, no soy el único y además yo no soy el principal dentro de ese proyecto. Yo lo que he brindado, el Partido por la Democracia, Perú y Juitel, después de un análisis de los puntos de vista de este proyecto, lo brindamos de esta organización para, unir a otras, trabajar en base esto se materializa. Bueno, Félix, cuando tengas todos los detalles, queremos que nos los dejes aquí en La Voz de la Oposición, todos, de cómo se presentará este proyecto allí en Cuba. Puedes estar seguro, cuando Félix Navarro ya tenga, se decida por el grupo, de dar a conocer esto, el Félix Navarro, donde primero lo va a oposición, que conducen ustedes y que es la voz realmente de la Fundación Rescate Jurídico que preside Santiago Álvarez Fernández Magriñá. O sea, vas a ver que estoy diciendo la verdad, de que no lo vamos a decir en otro. Puede que otro de los miembros del grupo lo digan en otro lugar, pero Félix Navarro, cuando hable con más por el caso, lo va a hacer a través de ustedes. Bueno, ya que tú hablas de Santiago, a Santiago lo presentan allá en Cuba como alguien que se come a los niños vivos. Sí, pero bueno, eso mismo dicen de nosotros. Eso mismo dicen nosotros y de las damas de blanco, que en Cuba lo que hacen es envenenar la alimentación de los niños, la cisterna de los círculos infantiles. ¿Me entiende? Pero Santiago Álvarez es un patriota que en un momento determinado nosotros hemos dicho y lo repetimos, que es uno de los Martí, es uno de los José Martí del momento. Es un hombre que vive desde que se levanta hasta que se acuesta, vive pensando por Cuba y porque Cuba sea una joya como lo es este sur de la Florida. Muchas gracias. Vamos a cambiar el tema ahora y vamos a hablar de alguien que sí apoya la tiranía y que está de visita aquí en los Estados Unidos con una visa americana cuando la Fundación Rescate Jurídico invita a 25 jóvenes a venir a un seminario, jóvenes opositores, y le niegan la visa a 13 o 14 de ellos. ¿Cómo es posible que ese hombre, que tú puedes dar más detalles de él, Carlos, esté aquí? Bueno, estamos hablando de Reinaldo Talabrí. Félix Navarro sabe de quién estoy hablando. Todos sabemos qué clase de individuo es ese. Bueno, ese tipo o esta persona, para hablar correctamente, hablar como deben hablar las personas, esta persona dice que los exiliados y la prensa aquí de Miami son una mafia, pero este señor ha sido fotografiado en una casa en Coral Gables y está aquí de visita en Miami. Esto ha caído como una bomba entre los exiliados porque, como tú decías, Santiago, pasa esto con las visas
de muchos opositores que no se las da la Embajada de los Estados Unidos, y recientemente todos vimos lo que pasó con una muchacha que trabajaba en el Versalles, que estaba enferma de cáncer, se murió y ella pedía que le dieran una visa a su madre para que viniera a verla y se la negaron. Y que este personaje haya venido aquí a los Estados Unidos, al lugar donde él dice que está la mafia, y al lugar donde él dice, por cierto, Félix y Santiago, él dice en la mesa redonda de que en Miami hay tremenda pobreza. ¿Eso es así o no, Félix? Bueno, yo no sé de a qué Miami se refiere él, pero el Miami verdadero, el Miami en el cual estoy residiendo, o sea, estoy poniendo mis plantas desde el día 18 de mayo, no tiene esas características. Está pobre esta parte del mundo, esta parte de la Florida, está pobre de querer, de poder llegar a Cuba y ver lo mismo. Están muy pobres en ese sentido, porque su sentimiento es lograr la libertad de la nación y poder trasladar la experiencia que han tenido durante tantos años aquí, trasladarla hacia de la patria esclavizada, nuestra Cuba, la querida Cuba, para hacer lo mismo. Esa es la pobreza que puede tener el Miami. No nos extraña que esto lo diga Reinaldo Taladriz, que es una marioneta del régimen. Este hombre, yo no lo veo mucho. No tengo tiempo para dedicar en Cuba a ver la mesa redonda, para escuchar en todo momento los debates siempre alrededor del discurso oficialista. Pero las veces que lo vi en la prisión era cuando más lo escuchaba. Tenía que vivir momentos muy, muy tristes, de mucho sufrimiento, por las cosas que decía este hombre. Este hombre es un farsante total, es un hombre que es el vocero principal de los Castro. Él vive por encima de la sociedad cubana, pero a pesar de eso, él tiene que transitar desde su casa hasta los medios, o sea, las estaciones de radio y de televisión en Cuba, y él está viendo la destrucción que hay, y a pesar de ello no es capaz de hablar la verdad, referirse a la destrucción en la que han convertido los hermanos Castro a la nación cubana. Viene aquí a disfrutar. Como bien decía Santiago, es lamentable que salió por el aeropuerto de La Habana, pero con visa americana. ¿Quién da esta visa? La dan las autoridades norteamericanas de la embajada que existe en La Habana. Mientras que otros hermanos nuestros que tienen que venir aquí al exilio, no ocurre. Ocurrió hace tiempo atrás y lo denunciamos contra uno de los criminales más grandes de la segunda línea en Cuba, el coronel Suárez. Coronel Suárez, que a partir del caso de Ochoa fue defenestrado, pero era el jefe de la prisión de Ahuica, una de las prisiones en Colón Matanza, una de las prisiones más tenebrosas. Él era el jefe, por muchos años fue el jefe y el hacedor de todos los crímenes y de todos los atropellos en ese antro de sufrimiento y dolor, la cárcel de Ahuica. Y vino aquí a esta tierra también, y se llevó para allá hasta una silla, o sea, eléctrica, de las que camina por la calle apretando un botón, porque está prácticamente paralítico este hombre. Tenemos también en la ciudad o sea, en el municipio de Jovellanos, en el poblado de Carlos Rojas, hay un grupo de mujeres que quieren venir también aquí, encabezados, son del apellido La Antigua Ramos. Una se llama Ada, la otra se llama Aide, o sea, son varias de ellas que han estado en los diversos actos de repudio y de golpes contra las damas de blanco en la zona de Carlos Rojas y de Jovellanos, y que quieren venir a visitar a una tía o a 9 tíos que tienen aquí en el sur de la Florida. No me extraña, hermanos míos, que a pesar de las gestiones que hemos hecho denunciando que este tipo de personas no puede venir a los Estados Unidos, porque si odian a los cubanos que estamos allá, los golpean, los chivatean, ¿cómo van a venir aquí a tierras de libertad a disfrutar del éxito que han tenido nuestros hermanos, nuestros compatriotas en esta tierra? Pero no tengo dudas en lo más mínimo que le concedan también la visa, porque si Taladriz ha llegado hasta aquí, y estoy convencido que no ha llegado por un intercambio cultural ni nada por el estilo, ha venido como turista aquí a este lugar, y los americanos allí en la embajada en La Habana le han dado la visa a él y la han negado para nuestros compatriotas que vienen a cursar un estudio o a intercambiar académicamente con alguna institución, y se lo han negado. No nos extraña que estas hermanas La Antigua Ramos de Carlos Rojas
también visiten los Estados Unidos. Este señor Saladrit, a lo mejor estamos equivocados, a lo mejor el señor Saladrit está viviendo de la mafia y está mandando información a la agencia de inteligencia americana y quizá por eso le dan la visa. No, a lo mejor en algún día sabemos que Saladrit era un tremendo puntal de la resistencia cubana y viene aquí a reunirse con la mafia para coger fuerzas. Sí, todo eso pasa allá en Cuba y podemos, pero hay que decir lo que hay que decir, lo que conocemos de este hombre, porque lamentablemente el pueblo cubano ha sufrido mucho por la tiranía y él es uno de los grandes voceros de ellos. Bueno, vamos a detener la conversación nuevamente y cuando regresemos vamos a analizar esto del intercambio cultural y vamos a preguntarle concretamente a Félix Navarro si se puede romper las barreras ideológicas y llevar reales cambios allí a Cuba, este famoso intercambio cultural que hay actualmente entre Cuba y los Estados Unidos. La respuesta cuando regresemos. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en el monte, monte soy. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero. Es del vigor del acero con que se funde la espada. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en el monte, monte soy. Monte soy. Monte soy. Monte soy. Yo te quiero, verso amigo, Monte porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Monte soy. Monte soy. Monte soy. Monte soy. Buenas noches Cuba, buenas noches Miami. Gracias por seguir en sintonía con nosotros aquí en la poderosa 670, en este programa donde se escuchan las voces de los que luchan pacíficamente dentro de Cuba. Yo soy Carlos Santana y estoy acá con Santiago Álvarez, Carmen Álvarez y Rubén López Castro, todos de la Fundación Rescate Jurídico. Buenas noches, aquí estamos otra vez. Aquí está nuestro compañero Félix Navarro, que va a tener que quedarse más tiempo con nosotros, porque la verdad que tiene una recepción que todo el mundo quiere hablar con él. Bueno, Santiago, hablábamos en la primera parte del programa de los intercambios culturales, estos que hay entre Cuba y los Estados Unidos. Y la pregunta que tenemos para Félix Navarro, ¿crees tú, Félix, que pueda romperse las barreras ideológicas y llevar a cambios reales a Cuba este intercambio cultural que hay cuando la represión y la censura continúa siendo una realidad allí en la isla? Bueno, hermano, mira, esto está fraguado entre los dos gobiernos, o al menos eso es la impresión que tenemos. Y todo lo que tenga a la mano de los Castro y lo que ellos representan no puede tener éxito en contra de ellos, ¿entiendes?
ese intercambio cultural en otro lugar y con otras posiciones sería muy bueno, porque realmente se conocería lo que los cubanos han hecho aquí en esta parte del mundo, que es una maravilla, lo intercambiarían con aquellos que estamos allá, que es una destrucción total, y sería beneficioso. Pero es que lamentablemente, como lo arman los dos gobiernos y le han dado posibilidades a la tiranía para conducir todo esto, solo está con los que le conviene al régimen. No hay un intercambio, es una palabrería, una exposición entre los factores que le conviene a la tiranía. No pueden ir libremente, digamos, a Perico, donde vivimos, en Colón, y desarrollar una conferencia con todos los niveles de la vida, con la población sencilla. Eso sería beneficioso, pero la política actual de este intercambio cultural, del intercambio científico, en nada beneficia a nuestro pueblo. Nuestro pueblo sigue sufriendo lo mismo. Hay quienes hablan de que han cambiado esto, han cambiado algunas cosas desde el punto de vista de estratégica por parte del régimen, pero no han tocado en ningún momento la libertad de expresión, la libertad de culto. Las iglesias no tienen libertad, el pueblo no tiene libertad para manifestar su religión. No hay la legalización de los partidos políticos, sigue la nación bajo la mirada y la conducción de una familia a través del Partido Comunista, la familia Castro Ruz a través del Partido Comunista. No se vislumbra, no hay nada acordado ni nada previsto para que hayan elecciones en un plazo razonable de una sociedad para llevarlo a cabo. El cubano como tal, en su mayoría jóvenes, tratan de emigrar, de abandonar el territorio nacional. ¿Por qué? Porque nada de lo que le presenta el régimen es beneficioso, no le ven perspectiva, porque han sido cosas que si lo hubieran planteado por primera vez en el año 59, muchos lo hubieran creído, pero son 57 años de mentiras, de engaños, donde el régimen dice una cosa hoy y hace otra mañana, habla para el mundo y actúa para los cubanos. Por lo tanto, no hay cambio de ninguna índole. Tenemos el caso específico de la represión, las golpizas que a diario, pero están también la situación de los robos, no los robos y asaltos por parte de un desconocido, no. Yo hago referencia el jueves pasado, el jueves 26 de mayo, alrededor de las 10 de la mañana, una joven de 18 años llamada Sisi Abascal Zamora, que está invitada por esta Fundación Rescate Jurídico para el próximo seminario y que nos honra con ser militante del Partido por la Democracia, pero Luis Huitel, además de dama de blanco, cuando salía de la casa de Leticia Ramos Herrería en la ciudad de Cárdenas, alrededor de las 10 de la mañana, junto con Dianelis Moreno Soto, fue arrestada por ningún encapuchado ni ninguna persona vestida de civil. Fueron policías que la condujeron hasta la estación policial allí en Cárdenas, y allí en ese lugar le dijeron que tenía que desnudarse para hacerle una revisión corporal. Ellas se negaron, pero figúrense qué pueden hacer ellas ante militares fuertes, robustos, preparados para matar inclusive. Les quitaron toda su ropa y les despojaron de 160 CUC, o sea, la moneda divisa que el régimen autoriza para hacer compras en la shopping y demás. Fueron despojados. Esto es un robo y nosotros estamos denunciándolo aquí. No puede haber cambio, señores, con estas gentes en el poder, con esta tiranía en el poder, con estos Castro y su familia. No hay arreglo porque lo vemos a diario. Ellos prometen muchas cosas, pero en la práctica seguimos de la misma forma. Y el cubano no vamos a resolverlo, tenemos que irnos, no podemos perder la vida. Nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos, vamos a emigrar y eso es lo que está pasando. Por lo tanto, el intercambio cultural, como bien tú planteabas, no resolverá lo más mínimo. ¿Qué va a resolver? Bueno, esto lo vamos a resolver la emergente sociedad civil que existe dentro de Cuba y que está siendo muy preparada para ser más eficiente a través de instituciones en el exilio, específicamente, para no agotarte tanto tiempo en la pregunta, la Fundación Rescate Jurídico, que da lo mejor de sí para prepararnos para que seamos eficientes en la lucha dentro de la nación cubana. Ahora que estamos hablando de intercambio,
queremos hablar de otro tipo de intercambio por parte de los exilados cubanos. Félix Navarro, que preside el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, es muy activo en la oposición, no solo en la provincia de Matanzas, sino a él se le conoce en toda la isla y sabe de lo que pasa en toda la isla. Y yo quiero hacerle una pregunta a Félix Navarro, a ver si él tiene respuesta. De aquí de Miami, ha habido varias veces que grupos de millonarios cubanos han ido supuestamente a reunirse con grupos de cuentapropistas y de la sociedad civil. Y después vienen y están encantados con lo que ven y están encantados con lo que hacen. ¿Tú has sabido de alguien que se haya reunido con alguno de estos grupos? Bueno, realmente no conozco a nadie en particular, hermano, porque de las personas, los cuentapropistas que conocemos y que están ligados a cerca de la sociedad, no hay ninguno. Yo estaba viendo la noticia de que llegaron alrededor de 15 cubanos cuentapropistas para recibir adiestramiento, preparación aquí en los Estados Unidos, en diversas instituciones o incluso hasta en la universidad. Pero lo que tienen es cara de miembros de la policía política, de la policía secreta cubana, es lo que parecen ser. Además, a la hora de que los escuchas hablar, no hay una frase que contradiga el discurso oficialista. Por lo tanto, considero que todo ese tipo de intercambio, como el anterior, el cultural, no va a traer los resultados que esperamos. Hace unos días estuvimos conversando, Iván Hernández Carrillo, estaba Antonio Díaz Sánchez, estaba también Miguel Martínez, todo este grupo, y estaba Pablo Pacheco Ávila. Los 5 éramos del grupo de los 75 de la Primavera Negra. Y había quienes, y yo me adhiero a ese planteamiento, que decían que el cuentapropista hoy por hoy es menos libre que nosotros. ¿Por qué es menos libre que nosotros? Porque, bueno, está en las manos de la tiranía. Él tiene cierta mejoría desde el punto de vista económico, pero no tiene libertad política. Y cuando el régimen le abre los ojos y le dice, si te pegas a la oposición, si te pegas al desvalido, si te pones en contra de nuestra política, sabes lo que te va a pasar, vas a perder guido, calabaza y miel. Y es una realidad. El cuentapropista hoy es menos libre que cualquier ciudadano en Cuba, porque está bajo la mirada y bajo la coacción de la policía política del régimen de La Habana. Esa es la realidad, es nuestro punto de vista y bueno, ante tu pregunta es lo que respondemos. Yo tengo también una opinión, que creo que el cuentapropista ha sido un individuo que ha llegado a tener un negocio, aunque sea con libertad parcial, porque tiene apoyo, aunque sea escondido del gobierno. Es una realidad, el gobierno, decimos gobierno porque a veces se nos equivocan las palabras, pero realmente es la dictadura de los hermanos Castro, la dictadura de los Castro Ruz, no de los hermanos, porque ni ellos se quieren ni ellos son hermanos nuestros. Ellos son cubanos lamentablemente, pero son asesinos, los asesinos más grandes, los que han vivido muy bien durante todos estos 57 años. Y además, descendientes de alguien que luchó en contra de la lucha libertaria de nuestra patria. Exactamente, contra los mambises. Pero bueno, que hasta que en Cuba no haya libertad total, donde se acabe la tiranía o quienes la sustentan en estos momentos, no lograremos el cambio. El cambio no es reformable la situación de Cuba. La situación de Cuba hay que destruir totalmente el andamiaje político que rige los destinos de nuestro país. Y cuando esto ocurra es cuando único vamos a poder ser dueños de los destinos de la nación. Los gobiernos, los que están al frente de los países, no son los dueños, no son los reyes. Los reyes, el soberano es el pueblo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer y de conseguir los que estamos dentro de Cuba. Y contamos con el apoyo de mucha gente en el exilio que realmente ama a Cuba, que quiere a Cuba y que da lo mejor de sí y lo ha dado hasta este minuto por producir el cambio. Específicamente la Fundación Rescate Jurídico. Bueno, ya que hablamos de los cuentapropistas, están circulando unas imágenes donde la policía represiva arremetió contra uno de estos cuentapropistas y el pueblo reaccionó, lo defendió. Vamos a escuchar el audio de las imágenes que están circulando y después comentamos. El pueblo como recoge las cosas, ¿ves? Recogiendo las viandas y todo. Mira qué bien.
pisándola aquí a la gente. Bueno, este cuentapropista es de apellido Ramírez y prefirió regalar la mercancía al pueblo antes de que la confiscara la policía. Las imágenes son mejores que el audio, pero se ve como los vecinos defienden a este cuentapropista allí en La Habana e impiden que le pongan una multa altísima. Y lo que llama la atención es que no importa que tengan licencia para que vendan los productos, la policía viene, se los quita sin ninguna orden judicial y arriba de eso los detiene. Correcto, mira, esto es una realidad. Eso que usted está viendo ahí, yo lo pude ver también en imágenes que me llegaron. Eso es en la capital del país. Eso es una demostración de lo que es capaz este pueblo, de lo que yo decía en la intervención anterior, o sea, en la intervención, mi pregunta anterior. El pueblo es el soberano, el pueblo es el que tiene el poder, lo que no se ha dado cuenta de ello. Pero en momentos determinados se ha tocado las fibras más sensibles de este pueblo, ahí específicamente, y se unieron para evitar que se llevaran preso a esta persona. Eso es lo que estamos buscando dentro de Cuba. Es lo que estamos buscando, que el pueblo reconozca en la oposición una alternativa para salir adelante. Desinteresadamente la oposición se está volcando en este sentido y cada día son más las organizaciones que lo hacen. Apoyar a los desvalidos, a estas personas que hoy tienen la posibilidad de vender algunos productos, de tener una paladar, pero que están bajo la bota de la tiranía, que cuando le vayan arriba, nosotros de forma desinteresada le brindamos el hombro donde apoyarse, no para llorar, sino para reclamar y exigir que se respeten los derechos de un ciudadano para vivir en un país libre, que es el que queremos, y que pueda ejercer, como está establecido, el comercio, la cultura, el arte, o sea, la libertad como tal, que es la que buscamos. Eso es lo que vemos a través de estas imágenes que tú nos estás comentando. Definitivamente, Félix, ser un cuentapropista allí en Cuba que no tenga ningún tipo de influencia, que no tenga poder, es un tremendo problema porque estas personas son acosadas, no los dejan vivir y las multas que les imponen son altísimas. Sí, mira, además, eso de las multas no es viejo, ni es de hace rato, ni se acabó. Yo tengo el caso de aquí de Eglis Guilarte Aranda, que no es cuentapropista, pero es un opositor en la ciudad de Colón, que hace más de un mes tuvo una situación de un asalto, un ataque, que miembros de la Policía Nacional esgrimieron sobre él, o sea, escenificaron, actuaron contra él. En aquel momento se lo llevaron preso, lo arrestaron por 5 o 6 horas y le impusieron una multa no tan alta, pero era de 30 pesos injustamente, porque él lo que hizo fue defenderse. Estaba en su propia casa y le cayeron a piedra. ¿Cómo vas a soportar estas cosas? Es porque en Cuba las leyes existen, pero engavetadas, no se respetan ni las propias leyes de ellos. Es la realidad, hermano Santana. Bueno, se nos agota casi el tiempo, vamos a detenernos otro momento y cuando regresemos entramos ya en la recta final del programa. Personas hablan de un Dios, ¿a dónde van los difuntos? Personas condenan juntos, o nos salvamos los dos. Efectivamente, entramos ya en el segmento final del programa y para ir resumiendo la conversación con Félix Navarro, voy a hacerme eco de algo que me dijo el abogado Pedro Roy, un gran conocedor del tema cubano: el que invierte en Cuba pierde hasta la camisa. ¿Qué tú crees, Félix? Son experiencias muy prácticas que todavía las personas que tienen que apropiarse de ellas, ponerlas en práctica como tal, no se dan cuenta y siguen invirtiendo en Cuba o siguen teniendo interés de invertir en Cuba sin poner las condiciones que el mundo libre establece. Es lo que dice la tiranía, lo aceptan inmediatamente con la intención de quedar bien con ellos y poder iniciar un negocio. Cuando pasa un tiempo tienen que salir ahí como bola por tronera porque les roban desde el principio. La tiranía está robando a estas personas, pero no se dan cuenta lamentablemente de que es así y no hacen caso o no aprenden por cabeza ajena. Félix, a pesar de que tú llevas días aquí en Miami, estás muy al tanto de lo que está pasando allí en Cuba. Ponnos al tanto ya en la parte final de noticias, actualízanos de la situación. Bueno, hermano, quiero antes de responderte la pregunta, porque bueno, ya he ido abordando dos cuestiones, el robo a Cici Abascal, la multa de Eglis Guilarte,
Me quedan dos cositas que quiero abordar, pero antes de ello quiero terminar, para que no tengas que hacerme la pregunta. Hemos podido nosotros valorar con una precisión meridiana lo que significa para el cubano de allá, los cubanos que están aquí. Pero hay muchos que no tienen posibilidades de dar otra cosa que no sea el saludo, el abrazo. Pero tenemos muy claro, a pesar de que no estamos todos los días aquí al lado de ellos, pero en 3 ocasiones hemos estado junto con los miembros de la Fundación Rescate Jurídico y vemos con qué amor ellos han establecido, tienen estructurado un mecanismo para ayudar a los cubanos. Ayudarlos desde el punto de vista de prepararlos académicamente para que seamos más útiles, más eficientes a la hora de trabajar, de luchar por la nación cubana, de unir voluntades dentro de Cuba y de proyectarnos porque tengamos un frente común. La Fundación Rescate Jurídico ha sido muy vilipendiada, ha sido atacada, no se ha logrado porque el cubano como tal, el discurso oficialista le cierra el oído y no lo escucha, pero es una realidad lo que vemos, el amor con que trabajan estas personas, el amor y la sencillez, y por encima de todo, que son tolerantes, escuchándote, valorando la opinión y abrazando la opinión cuando la que tú das tiene la lógica y manifiesta por cualquier lugar el amor por Cuba. Y ellos realmente están haciendo mucho. No son los únicos, pero como hemos llevado varios días aquí y hemos podido aquilatarlo, lo estamos diciendo en este programa, La Voz de la Oposición, que se escucha tan bien allá. Es una maravilla contar con el apoyo de esta organización y de hombres como Santiago Álvarez Fernández Magriñá, un cubano, un compatriota, pero por encima de todo un matancero, que nos da tremenda alegría haberlo abrazado y poder estar a su lado y poder comprobar todas estas cosas, estas características que les he dicho. Quiero decirle, hermano, que estamos al tanto de todo lo que está pasando dentro de la nación, porque desde allá, hermanos como Francisco Rangel Manzano, Carlos Olivera Martínez, Lázaro Díaz Sánchez, Asunción Carrillo, Caridad Brunate y mi hija también nos están manteniendo al tanto de lo que va pasando. Nos preocupa mucho lo que se está fraguando en la provincia de Matanzas contra la oposición. Lo veo como un aprovechamiento del régimen de que estamos fuera para atacar a nuestros hermanos, pero gracias a Dios vemos que podemos ya ir al cementerio, podemos ir a la cárcel de nuevo y el partido va a continuar igual porque las riendas las está llevando en estos momentos Francisco Rangel Manzano de una forma magistral, de forma colegiada, están trabajando y están haciendo las cosas que yo hubiera hecho si estuviera en Cuba. Pero quiero destacar, señores, que este pasado domingo fueron reprimidas las damas de blanco en la ciudad de Colón, en la ciudad de Los Arabos y también en Carlos Rojas y Cárdenas. En el caso de la provincia de Matanzas, hubo 22 damas arrestadas, y no lo he visto por ningún lugar salir esa estadística. Vi las estadísticas de la capital del país y me duele lo de la capital del país, me duele lo de Pinar del Río, pero me tiene que doler lo de Matanzas. No se ha publicado esta situación. 22 damas de blanco fueron arrestadas el domingo pasado entre las ciudades. 4 fueron de Carlos Rojas, 8 en Cárdenas, 6 en Colón, 4 en Los Arabos, y bueno, ahí hacen 22, pero eran 26 en total porque eran 4 también de Aguada de Pasajeros en la provincia de Cienfuegos. Quiero por último denunciar, poner bien claro que Leticia Ramos Herrería, la líder de las damas de blanco de la provincia de Matanzas, ya tiene expediente para ir a juicio por parte de sus actividades en Cuba. Su expediente es el 4370 del 2016 y también estamos a su lado, puesto que el régimen no se va a salir con la suya aunque vaya a la cárcel. Esta hermana, si tiene que ir a la cárcel, va a constituir ahí un bastión para denunciar todos los atropellos y violaciones que contra el prisionero cubano se está sufriendo en la nación. Quiere decir que en ningún momento, para aquellos que piensan que ha cambiado la situación en Cuba, no ha cambiado. Lo que han tomado aristas diferentes. Desde la Primavera Negra del 2003 no se llevaba a prisión a un grupo grande de cubanos, pero diariamente hay alguien que va a la cárcel y ya van por más de 100 prisioneros políticos. Y ahí está el caso de Leticia, que en las próximas horas puede ser llevada a juicio
y encausada. Sabemos que no va a salir con una multa ni nada por el estilo, ni con prisión domiciliaria como a un San Suu Kyi allá en Birmania. No, ella va a ser condenada y va a estar tras las rejas en las ergástulas castristas, pero con la moral bien en alto y nosotros denunciando aquí fuera las informaciones que nos trae. Esa es la realidad. Agradecemos una vez más a la poderosa 670 que brinda sus micrófonos para poder denunciar estas cosas de manera inmediata, y a la Fundación Rescate Jurídico, que hoy aquí es fácil hacerlo, pero cuando estamos en Cuba nos llama, costea la llamada para que nosotros desde allá podamos alzar la voz para poner al corriente de lo que pasa en la nación. Así que para ella, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento y que Dios los bendiga. Bueno, este programa, Félix, es una alternativa a la falta de información, y la información corre con más fuerza en la capital cubana porque allí está la prensa extranjera, están las sedes diplomáticas, van muchos más turistas, y como siempre pasa en el oriente, en el centro de Cuba, la represión se conoce mucho menos. Por eso es tan importante este programa, que ayuda mucho, pero muchísimo, no solo a informar, sino también a despertar el pueblo de Cuba. Casi prácticamente estamos llegando al final. Y una última pregunta, ¿se puede confiar en el pueblo de Cuba? El pueblo de Cuba ha sido víctima de una férrea tiranía, pero el pueblo de Cuba está abriendo los ojos. El pueblo de Cuba todavía no hemos logrado que salga a apoyarnos, pero ya hay pruebas suficientes de lugares donde no nos apoyan, pero tampoco nos atacan. Y eso es algo significativo. Se tiene que confiar en el pueblo de Cuba. Con ese pueblo vamos a producir el cambio y vamos a reconstruir a nuestra nación. Nunca podemos lograr la libertad de Cuba si no nos apoya el pueblo. Bueno, ahora sí terminamos. Gracias a ti, Santiago Álvarez, Carmen Álvarez, y gracias a nuestro invitado, el líder de la oposición, Félix Navarro. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Gracias. Gracias también a los propietarios de esta emisora cubana como Las Palmas, La Poderosa 670, Ana Vidal Rodríguez y Jorge Rodríguez. Agradecemos también la colaboración de nuestros amigos Freddy Corea y Humberto García. Un saludo a todos. Nos vamos. Todo es hermoso.